Hola, muy buenos a todos, bienvenidos una semana más a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Yo soy Martí Alonso y como siempre a mi lado tengo a Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a BDDIP, soy Albert Mendoza, cofundador de análisis de inversión y ya muy señor del canal de YouTube, Albert Mendoza. Bienvenidos a BDDIP. Comenzamos. Me he olvidado antes de decir que soy el fundador y y el director de análisis de inversión, pero bueno, es igual. Así salen las cosas a veces. Y bueno, hoy vamos a tener un capítulo en que va a ser una conversación con Pablo Nogales. Tiene un canal de YouTube que se llama Invirtiendo en ti mismo. Bueno, preséntate tú, Pablo, mejor, y nos cuentas quién eres un poquito. Hola, muy buenas, Albert y Martí. Bueno, pues yo soy Pablo Nogales y sí, tengo un canal de YouTube, pero se llama Invirtiendo en uno mismo, ¿vale? Eso, perdón. Y nada, simplemente así una presentación. Una presentación un poco rápida. Soy físico, pero nunca he llegado a ejercer de ello porque la verdad es que tras terminar el grado acabé bastante desmotivado, sobre todo por las perspectivas laborales que había en España, y decidí cambiar de rumbo de profesional. Y bueno, como los últimos años de la carrera me estaba gustando mucho todo el tema de los mercados financieros, pues me enfoqué en eso. Y encontré el máster de Value Investing y ciclos económicos y la verdad es que ha cambiado mi manera de pensar y razonar y sobre todo me ha permitido abrirme a otros ámbitos profesionales. Y bueno, actualmente pues trabajo en una asesoría de empresas familiares que tiene el nombre de FM Nogales y que a su vez, bueno, pues nosotros somos también una empresa familiar y yo soy la segunda generación. Y bueno, en ella damos multitud de servicios focalizados en este tipo de empresas, de manera que ayudamos y facilitamos a las empresas familiares en convertirse en familias empresarias. Aunque bueno, estos términos de conversión de empresas familiares a familias empresarias, muchas personas no están acostumbrados, pero bueno, nosotros intentamos profesionalizar a las empresas familiares. Y bueno, para ello lo que hacemos es ofrecer servicios pues tales como constitución de protocolos familiares, planes de sucesión, profesionalización de órganos de gobierno, entre otros servicios, donde destacaré pues a lo que yo me dedico desde hace ya 3 años, que es a la formación en la gestión de patrimonios familiares, concretamente dirigido sobre todo a fundadores y sucesores de estas empresas, que a lo largo de su existencia pues van acumulando pues, gran cantidad de capital y que por desgracia muchas veces no saben qué hacer con él y no quieren invertir más dinero en el propio negocio porque ya tienen mucho capital alocado allí. Por lo que, por desgracia, pues ese dinero acaba parado en el banco y ya sabemos el coste de oportunidad e incluso el riesgo que eso tiene. Y bueno, en esa formación que les hago a las empresas, más que productos financieros, que también los explico y profundizo, lo que hago es mucho más hincapié en la formación económica, ya sean ciclos económicos, funcionamiento del sistema monetario, etcétera. Ya que aunque se crea que el fundador de una empresa familiar, que bueno, la mayor parte de las veces es un empresario nato y se deja guiar mucho por su instinto a la hora de tomar decisiones, no suele tener una formación económica amplia, ¿vale? Que no es lo mismo que financiera. Sí, porque normalmente, hombre, el fundador y el empresario suelen entender las finanzas de su empresa, pero no entiende un poco las dinámicas en las que se mueve su empresa, en ese entorno competitivo y en ese entorno económico en el que tiene que actuar y competir con el resto de empresas, teniendo en cuenta también el peso que tiene el Estado. Y bueno, pues también es muy importante este tema de la formación en la gestión de los patrimonios familiares, porque concretamente en las empresas familiares tenemos que entender que son negocios intergeneracionales y que suelen durar pues varias décadas e incluso siglos. Y tener esta base económica es fundamental, al menos sobre todo para los directivos de la empresa. Y bueno, hace ya unos años nos dimos cuenta desde FM Nogales que esta carencia era muy fuerte en general en todas las empresas, pero muy en concreto en las familiares. Y gracias a la formación que hice, pues concretamente en OMMA, de Value Investing y ciclos económicos, pues yo pude aportar mi granito de arena en la asesoría de empresas familiares.
Y fue ahí precisamente donde me di cuenta que había una gran demanda y necesidad por parte ya no solo de empresarios, sino también de muchísimas más personas, de la sociedad en general, de la cultura financiera, y por eso, bueno, pues el año pasado, a principios, en enero creo, empecé con el canal de Invirtiendo en Uno Mismo, pues donde me dirijo ya a un público mucho más general y hablo de temas de educación financiera, inversiones a largo plazo, temas de fiscalidad y bueno, y también ahora voy a darle bastante caña al tema de la renta. Entonces, bueno, pues ahí está mi vida, entre empresas familiares y YouTube ahora mismo. Que yo he visto que el cambio en YouTube ha sido brutal. De hecho, madre mía, pedazo de subidón has pegado estos últimos meses. Sobre todo creo que fue a partir de los modelos de 6, ¿no? Que triunfó muchísimo el vídeo. Totalmente. El modelo de 6, la verdad es que acerté muchísimo con el timing. Lo saqué, si no recuerdo mal, el 1 de enero, que era después del 31 de diciembre, que aunque este 31 fue bastante suave por la pandemia, pero igualmente me levanté un poquito tarde y lo conseguí sacar a tiempo. Y bueno, la verdad es que sí, un vídeo con más de 20.000 visitas, totalmente orgulloso y genial. Y la verdad que el canal lo notó. Sí, además es que cuando haces un vídeo que digamos que peta y tal, es que te motiva muchísimo porque YouTube, a quien no lo sepa y quien no lo haya intentado crearse un canal, es súper difícil crecer de suscriptores y de visitas, cuesta horrores, al menos en mi caso, al principio es que te pasas meses que no te ve ni Dios y luego ya empiezas a crecer un poquito y de haber algo de interacción, pero es complicado el tema de YouTube. Sí, totalmente. De hecho, YouTube es bastante importante formarse al respecto porque si no te puedes llegar a desesperar, porque tiendes a crear el contenido que tú quieres, pero esto es el mercado. Entonces tenemos que crear el contenido que la gente realmente demanda. Y bueno, ir compaginando contenido que a ti te gusta más explicar con contenido que aunque no te guste tanto explicar como a mí personalmente, pues quizás el tema fiscal, pero sí es verdad que si hay demanda de ello, pues lo voy a hacer porque si tengo conocimiento sobre ello y puedo ayudar a la gente, pues totalmente, o sea, estoy totalmente dispuesto a hacerlo aunque no me termine de gustar. Yo la relación con el Estado no me gusta mucho, pero bueno, es lo que toca y hay que aceptar las normas del juego. Ni a Sí, ti y ni a relacionado con nadie esto le te gusta. quería preguntar, Martí, ¿se está Dime. solapando otra vez? No sé cuándo habláis, tío, que me va lento el internet, así que no es mi culpa. Yo te quería decir, Pablo, que sabiendo que como yo eres súper fan del gobierno y de los bancos centrales, ¿qué te parece lo que están haciendo últimamente y qué perspectivas le ves? Bueno, yo creo que en el mundo de la inversión en general, dejando a un lado el plazo en el que inviertas, y concretamente vamos a centrarnos en el value investing, ya que bueno, nosotros somos tenemos algunas ideas a la hora de invertir relacionadas con el value investing, que se centran mucho en eso, analizar sectores, analizar compañías de cara a los próximos 3, 5, 10 años. Y es que si nos centramos en los datos reales económicos que por suerte tenemos a nuestra disposición, no hay nada absolutamente más certero de que desde que se crearon los bancos centrales, la pérdida de poder adquisitivo de todas las divisas que han emitido estas entidades ha ido disminuyendo, con la consecuencia de que cada vez pues, la sociedad tiene un menor poder adquisitivo. Entonces, tenemos más de 110 años de historia de evaluación constante. Yo creo que, bueno, no sé hasta qué punto los bancos centrales están cumpliendo esas tres famosas funciones que teóricamente o originalmente tenían, que actualmente, bueno, se han ampliado muchas más porque ya vemos que, bueno, están manipulando completamente los mercados financieros de todas las maneras posibles. Pero eso es bueno, hombre, así Ujú. las acciones solo suben. Oye, pues, si os parece, hablamos un poquito sobre sectores en ese periodo macroeconómico, que yo no soy muy fan de esto, al final, bueno, quienes me sigáis y me conozcáis ya sabéis que a mí me gustan los catalizadores, así que al final ya puedes estar en la parte del ciclo que quieras, que si aciertas en el catalizador pues te va a ir bien. Pero aún así al final aquí creo que todos los presentes tenemos minas de oro, Albert por supuesto tiene un porrón.
Pero aparte del oro, no sé si tenéis alguna idea en algunos sectores para invertir. Yo, por ejemplo, ahora que sabéis que estoy mirando Brookfield, pues bueno, tienen activos reales, es infraestructura, es muy necesaria la inversión en infraestructura, la mayoría de contratos son a largo plazo y ajustados a la inflación, con lo cual creo que es una empresa perfecta para este momento. Bueno, al final cualquier parte del ciclo creo que una empresa como Brookfield lo puede hacer muy bien, pero aparte de las típicas empresas así, pues de oro, West African, Orezon, etcétera, etcétera, Sandstorm, ¿qué sectores más os gustan para invertir en ese tipo de situaciones macroeconómicas? Bueno, Albert, Albert creo que no va a responder, ya para eso estoy yo, pues respondo yo. A ver, de cara a la hora de gestionar mi cartera, aquí ahora hablaré precisamente de los sectores que has comentado, Martí. Yo lo primero que me baso, y una cosa que muchas veces no escucho a los inversores, es que por mucho que se invierta, si la cantidad que puedes invertir no va creciendo a lo largo del tiempo, bueno, pues vas un poco más lento de lo que deberías. Para mí lo primero es aumentar los ingresos, ¿de acuerdo? Y creo que toda persona relativamente joven debería experimentar lo que es crear o producir un euro, un dólar por Internet. Yo creo que una vez dado ese paso ya te abres a un mundo completamente nuevo y de cara a si sabes cómo gestionar tu patrimonio, te va a venir genial ya que vas a ganar pues bastantes años, vas a adelantar bastantes años en lo que a tener un buen patrimonio, ¿vale? Podríamos decir. Y después, de cara ya a cómo yo gestiono concretamente mi cartera, yo lo primero que hago, o sea, lo que necesito es dormir tranquilo, ¿vale? Y con esto no me refiero ni muchísimo menos a que no haya volatilidad, ya que mi cartera pues es bastante volátil, sino a entender perfectamente, o entre comillas, más bien, entender lo mejor posible los activos en los que invierto y sobre todo también invertir a largo plazo, ya no solo 5 años vista, que para una compañía concreta pues sí puede tener sentido invertir a 5 o 8 años vista o cuando se cumpla la tesis de inversión, sino yo sobre todo miro a décadas de inversión. Quizás estoy bastante influenciado por mi relación constante con las empresas familiares que toman decisiones a décadas, ya no solo a décadas, sino intergeneracionalmente, es decir, toman decisiones para sus hijos y para sus nietos. Y entonces, bueno, pues la mitad de mi cartera podríamos decir que sigue lo que yo denomino como long escasez, que lo tengo puesto en Twitter, y que básicamente pues es exposición a metales preciosos en todas sus variantes, minas, royalties, fondos cotizados. Y bueno, y otra parte que también entra dentro de esta long escasez es gracias al CEO, que ha hecho el mayor YOLO de su vida, invirtiendo, o mejor dicho, desinvirtiendo del dólar, pues tengo exposición a Bitcoin. Y la otra mitad de mi cartera podríamos decir que son empresas de calidad u oportunidades más value que se van presentando a lo largo del tiempo. Pablo. Esa es un poco mi manera de gestionar. Aquí te has equivocado, ¿eh? Ya sé por dónde vas y bueno, ya luego vamos a tocar MicroStrategy. Eso que decías que el tío ese se ha hecho el mayor YOLO de la vida. Pero eso no es así, ¿eh? El mayor YOLO lo ha hecho un tío que se llama Glenn Bradford, que tiene toda su pasta metido en las preferentes de Fannie. Bueno, no toda su pasta, la de su familia, la de sus amigos, y además pide préstamos, ojo, al 33% de interés para poder comprar más. Eso es un YOLO bien hecho. Te doy la razón, sí, supera a Michael Saylor. Pero ese tío está grillado, ¿eh? Vive en una playa prácticamente, así que ya te puedes imaginar. Dentro de poco tendrá una península. Si sale bien, sí, si no, pues en la calle. En la calle, pero en la playa. Te montas una chabolita, tío, y a vivir de lo que te quede. Tenéis que seguirlo en Instagram, porque os juro que vais a flipar. Bueno, y en YouTube, las cosas que hace, tío. Sí, pues imagínate en Instagram, o sea, bueno, en fin. Bueno, dejemos al zumbao ese. Volvamos a nuestras locuras. Y te quería preguntar, Pablo, así de empresas de materias primas, minas y royalties y todo ese tipo de empresas súper chulas, ¿qué tienes? Vale, bueno, pues gracias a Adrián, pues conocí West African Resource y la verdad es que esa empresa como productora de oro low cost me parece una
un empresón. Sí es verdad que no es la empresa que dices que vas a tener durante 10 años, porque obviamente pues ya sabemos cómo es el ciclo de las minas, pero en este entorno actual y teniendo en cuenta, bueno, pues el ciclo macroeconómico y las decisiones de los bancos centrales, yo creo que cualquier mina de oro a lo largo de esta década nos va a proteger bastante bien de todos los riesgos monetarios y sí, riesgos monetarios a los que nos vamos a enfrentar. Entonces, bueno, yo creo que nunca antes en la historia, aunque inviertas en minas, el horizonte de inversión se podía haber extendido más a lo largo del tiempo, ya que, bueno, yo creo que el precio del oro tiene que aumentar a pesar de esta bajada que ha tenido. Sí. Totalmente... se puede explicar muy bien esta bajada debido al aumento de los bonos, de los tipos, o sea, el aumento sí del yield, del bono a 10 años de Estados Unidos. Pero bueno, teniendo en cuenta que ha ganado Biden, es cuestión de meses o de pocos años que la economía, bueno, que en este caso que el Banco Central, la Fed, tome alguna mala decisión no importa, que haga que la escasez... O sea, el que no importa. Que gane Biden, que ganase Trump, o sea, da igual si es republicano o demócrata, van a imprimir como locos al final. Ah, sí, bueno, sí. Siempre se van a tomar malas decisiones por parte del Banco Central. Sí, sí. A todo esto, relacionado con el oro, yo lo expliqué, y bueno, lo expliqué en un vídeo que colgué a YouTube hace poco, y es que, a ver, es bastante lógico que al final, pues, utilicen la Reserva Federal para comprar bonos del Estado, porque al fin y al cabo, con lo que ha aumentado la deuda, como siga subiendo el tipo de interés, y ya lo puse un poco exagerado, hice el ejemplo de que si llegase, pues bueno, como hace 10 años, al 4%, descontando las contribuciones que tienen que hacer al Medicare, bueno, la seguridad social, de lo que recaudan, por los impuestos directos y los impuestos de sociedades, el pago de la deuda pues se iba a comer prácticamente toda la recaudación en impuestos de Estados Unidos. Entonces, es muy improbable que siga subiendo el tipo de interés, por lo menos a nivel ya de hace 10 años, 4%, 3-4%. Es muy improbable. Además de que para ajustar los presupuestos, porque ya contamos que tiene un trillón de déficit anual, y además es que no hay otra forma, o subes impuestos, que eso es muy poco, bueno, es probable que lo suban, pero digo, a nivel electoral es algo nefasto subir impuestos, o haces recortes sociales. Siendo los demócratas como son y con lo que se venden, pues yo creo que recortar temas de sanidad, y porque al fin y al cabo Estados Unidos gasta a nivel de proporción del PIB lo mismo que España en sanidad. Sí. Recortar cosas sociales lo veo complicado, y además también a nivel electoral es bastante contraproducente. Te queda aumentar deuda, y ¿quién te la va a comprar a un tipo de interés muy bajo? Va a estar complicado, habrá menos demanda, pero ¿cómo la cubres? Pues quantitative easing. La Reserva Federal me cubre la espalda. Así que es bastante probable que sigan eso, y que al final pues controlen los tipos de interés y lo lleven a niveles, pues eso, que superiores al 2% no creo. Además, con la inflación corriendo, yo creo que vamos a ver en los próximos trimestres que el crecimiento económico pues está tirando bastante para arriba. Obviamente, comparándolo con el año pasado es sencillo, pero con todos los estímulos que están llevando y la abertura de los países, yo creo que los tipos reales se van a ir a terreno negativo, aunque el yield esté en el 2%, porque la inflación ya se espera que se sitúe en el 3-4%, así que eso va a ser bastante positivo para los metales preciosos en general. Que ojo, que es importante el matiz, creo yo, que eso que comentamos, que al final tenemos los yields por los suelos, pues eso, bueno, ya muchos es tipo negativo o cercanos al 0%, que eso no significa que los bonos sean una mala inversión. ¿Están en burbuja? Sí. ¿Puede continuar la burbuja? También. Y eso lo comentamos, Albert, creo que fue con Carlos Santiso, cuando vino aquí en el podcast, y bueno, le entrevistamos y estuvimos charlando sobre invertir en derivados. Después, cuando cerramos ya el programa, pues Albert le preguntó así fuera de cámaras: oye, eso que tenéis en la cartera permanente, que tenéis que tener pues un porcentaje metido en cada activo, tanto por ciento en renta variable, tanto por ciento en oro, tanto por ciento en bonos, y no me acuerdo qué más tenían, y decía, oye, ¿por qué quieres realmente bonos cuando están cercanos a tipos del 0%? Y Carlos aquí
si no recuerdo mal, nos comentó algo que tiene bastante sentido. Dices, a ver, es que sí, obviamente, tú si compras un bono a 30 años, no esperas venderlo dentro de 30 años y ganar ese 1%, 2% o lo que sea, que obviamente eso es una decisión estúpida al final. Pero en cambio tú mantienes los bonos porque son el activo que mejor se comportan cuando la bolsa cae. Y eso lo vimos en marzo. Vimos como muchos bonos pues tuvieron revalorizaciones muy importantes con las caídas en la bolsa. Así que no por eso significa que, bueno, tienen un tipo de interés de mierda, pero que aún así, si la bolsa cae, pues puede ser una buena idea tener un porcentaje de tu cartera en bonos. Yo personalmente me gusta más, a ver, ya sabéis, los YOLOs y apostar fuerte. Y yo si comprase algún bono, pues sería en alguna empresa que se va a declarar en Chapter 11 o alguna cosa así, que ahí es lo más probable es que lo pierdas todo, obviamente, pero si te sale bien, pues te haces un por 10 o una barbaridad así. Y eso sí Yo me a esto, exagerar. Martí, Sí, yo he cambiado bastante mi idea sobre los bonos. Y de hecho, si digamos que los tipos, aunque he comentado antes que veo muy improbable que suban más del 2%, siguen subiendo con fuerza los tipos, yo creo que va a ser muy interesante entrar en bonos, pero no por la yield, sino porque claro. como si has viendo los tipos, la economía va a hacer catacrack y cuando la economía hace catacrack y las bolsas se desploman, todo se mueve al dólar y se Claro, mueven a los bonos y tienes una revalorización bastante importante en el claro, nominal de los bonos y eso también hace que el gobierno siga comprando bonos, que suba su precio y baje la yield, que al claro. fin y al cabo es una forma de aprovecharte de los ciclos estos bajistas y bueno, revalorizar tu dinero cuando la economía cae y después obviamente pues bueno, venderlo y volver a renta variable. Ujú. ¿Tú qué piensas de eso, Pablo? A ver, a mí me gustaría añadir aquí, aunque bueno, estoy de acuerdo con Nassim Taleb en algunas cosas, en otras no tanto, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación macroeconómica que, bueno, que algunas variables nunca habían experimentado estos valores nominales. Entonces, yo, por ejemplo, no creo que lo que ha pasado con el COVID haya sido un cisne negro. No lo ha sido porque, bueno, algunas empresas, ya creo que era en la NFL que tenía contratado, no sé si en qué podcast lo escuché, no sé si fue en el de Value Investing FM o vosotros lo comentasteis o en algún otro, la NFL tenía un seguro contra pandemia mundial. Y bueno, si una pandemia mundial entraba dentro de una de las posibilidades y la NFL, o no sé si era la NFL o otra liga americana, ha podido cubrir todas las pérdidas que ha tenido gracias a asegurar esto, no sé hasta qué punto se puede considerar como un cisne negro el evento del COVID. Quizás cisne negro sí puede ser la respuesta que ha dado algunos estados, ¿vale? Eso nadie se lo esperaba, pero bueno, acabó ocurriendo. Lo que sí realmente me parece que puede ser un cisne negro, y obviamente pues no vamos a saber cuándo va a ocurrir nada de eso, es la situación macroeconómica en la que nos encontramos. Es decir, que la bolsa caiga y los bonos suban, llevamos 100 años de historia donde eso ha ocurrido. ¿Debería seguir ocurriendo? Teóricamente sí. ¿Podría dejar de ocurrir? Teóricamente también. O sea, estamos en una situación muy extraña, es decir, no la podemos comparar con nada anterior. No tiene sentido que los tipos de interés sean negativos. Esto puede perdurar durante una serie de años, pero en algún momento quizás ocurre algo que, tal y como pasó en 2006, 2007, nadie tenía en cuenta. Entonces, bueno, yo esa ventana siempre la tengo como ahí abierta, no es que le preste muchísima atención, pero siempre tengo esa posibilidad ahí y digo, bueno, es que quizás las dinámicas de inversión y financieras a nivel mundial pueden cambiar. O sea, a nivel de probabilidad siempre existe eso. Entonces, bueno, pues soy un poco reticente al tema de la inversión en bonos, que sí es verdad que quizás en los próximos 3 5 años pues nada cambia, pero nuevamente en los próximos 10 20 quizás esa correlación sí que cambia. No lo sé, yo dejo ahí abierto un poco la duda esa y por eso es lo que digo, yo quiero dormir tranquilo por la noche y aunque pueda no tener razón, yo duermo, o sea, yo estoy tranquilo siguiendo lo que yo creo. Porque si, por ejemplo, a ti te dicen, no, ahora mismo se avecina volatilidad, pues voy a pasarlo todo a bonos. Bueno, yo como no lo veo tan claro, prefiero estar acorde a mi hipótesis. Ujú.
A ver, eso, lo al menos en tu capital allocation de la cartera, pues bueno, eso obviamente es una decisión muy personal. Eso que has comentado, pero que el COVID no sabes hasta qué punto es un cisne negro, porque la NFL, pues, que por cierto no lo comentamos nosotros, pues tenía un seguro contra una pandemia. A ver, eso es como decir que 2007 no fue una pandemia, pues hay una pandemia, un cisne negro, porque Paulson se dedicó a comprar credit default swaps como si no hubiera un mañana. Que obviamente siempre hay alguien que es más listo que alguien. Pero bueno, en fin, eso no tiene demasiada importancia. Y lo que comentas, eso que bueno, se avecinan tiempos de volatilidad o que quieres dormir tranquilo. Al final aquí, bueno, pues se puede hacer como un poquito un hedge fund y hacer coberturas. Como por ejemplo Ackman, todos sabréis que en marzo pues, se forró y hizo uno de los mejores trades de la historia comprando puts muy out of the money. Eh, y bueno, al final esa, depende del coste del hedge, yo creo que puede ser una muy buena idea tener coberturas. Nosotros somos tontos y lo hacemos mediante un short, ya lo sabéis, que tenemos el short de Alliance Data Systems, que por cierto estamos palmando ahí dinero como si no lo hubiera mañana, suerte que era una posición pequeñita, pero, pero bueno, que al final tener alguna estrategia así de cobertura, pues me parece que es algo muy inteligente y que te puedes arriesgar un poco más en tus inversiones, eh, al mismo tiempo que puedes dormir tranquilo por si el mercado cae o se desploma. No sé si tienes algún tipo de coberturas o tú, Albert, si tienes algún tipo... Bueno, Albert, a ciencia es cierta que no, pero no sé, Pablo, si tú compras, por ejemplo, puts del Standard & Poor's o alguna cosilla así. No, yo temas de, la verdad es que derivados y tal no suelo comprar ni opciones. Las estudié en el máster, tuve a un profesor excelente, pero nuevamente me parece un producto complejo. Sé que si lo analizas bien y te planificas, realmente no tienes ningún tipo de riesgo, pero son productos que no llego a entender del todo bien y me generan una cierta preocupación. Entonces, bueno, pues evito eso. Es decir, desde mi punto de vista, la mayor cobertura que considero yo, al menos para mi cartera, y esto que vuelvo a hacer un poco de énfasis al principio, para mí lo fundamental es aumentar los ingresos. Es eso. Para mí, partir de esa base me parece algo fundamental porque, bueno, parte la puedes destinar a la inversión, pero parte la puedes ir destinando a generar otros nuevos proyectos que te vayan generando caja. Entonces, yo ya utilizo la inversión en bolsa como una manera de cubrir mi patrimonio en general. Es decir, piensa que el 50% de mi cartera pues está invertido en metales preciosos de algún tipo de manera y en parte en Bitcoin. Pues mayor cobertura que eso, al menos en lo que lleva de historia, concretamente hablo ahora del tema de Bitcoin, creo que no hay nada que te proteja más. ¿Vale? Es el único activo que anualmente ha generado rentabilidad y a pesar de la volatilidad que tiene, en el largo plazo se comporta excepcionalmente bien y además tiene unos vientos de cola que son acojonantes. Nunca, o sea, gracias a las decisiones que están tomando los bancos centrales, creo que el Bitcoin nunca se había presentado como una mayor garantía de cobertura. Y al menos así es como lo veo yo, pero nuevamente digo, en el largo plazo. O sea, yo el 50% de mi cartera más o menos lo veo a décadas vista. Olvidaros de 3, 5 años. Yo, mi mentalidad, o sea, para mí corto plazo, personalmente, son 5 años. Para mí, a la hora de invertir. Entonces, ahí os podéis hacer un poquito una idea. Yo no pongo capital en una empresa si, por ejemplo, puede haber un catalizador que en los próximos 3 meses pueda saltar. Es que no duermo bien, ¿sabes? Esto es algo muy personal y bueno, yo así soy feliz. Yo creo que esa es un poco dentro de las inversiones. Yo creo que lo primero es invertir en uno mismo y si uno es feliz haciendo las cosas tal y como las haces, pues hay que seguir así. No dejarse llevar por otras metodologías, porque a cada uno le funciona una cosa y ya está, es lo que hay. Analizarse uno mismo creo que es lo más importante. Me gustaría comentar un par de cosas sobre lo que has comentado. En primer lugar, eso como bueno, tu cobertura es que tienes el 50% de tu cartera en metales preciosos y Bitcoin. Ya, pero bueno, y como vimos ya en marzo y como la historia ha demostrado al principio de todo, de las caídas, del pánico total, del caos y del apocalipsis, pues siempre vemos que
que hay una fuga de liquidez y que obviamente pues también les pegan al oro, al Bitcoin, el Bitcoin cayó, el oro también, las mineras de oro cayeron, MicroStrategy cayó todo al final. Y claro, al final mi punto de vista de cobertura no es tanto en contra de, oye, ese activo en periodos macroeconómicos difíciles lo va a hacer bien, porque bueno, yo al final de macroeconomía pues no tengo ni idea, no sé nada, no entiendo nada. Bueno, sí, 4 cosillas, pero no creo que sea capaz de jugar bien ahí. Pero claro, eso al final te jode la rentabilidad de tu cartera. Eso le duele, obviamente, cuando tú ves la revalorización de tu cartera, pues durante ese tiempo, aunque claro, también depende del punto de vista de plazo que has comentado, que es el siguiente punto que quiero tocar. Pero claro, tú ves tu cartera y ves que ahí has tenido un batacazo de la hostia, que sí, que luego te recuperas, pero ¿cuánto tardas? ¿2, 3 años, 4? ¿Quién sabe? Y claro, yo me refiero más cobertura, pues comprar, por ejemplo, flow traders que al final te estás apalancando sobre el VIX y si todo cae, pues se forran y si no, pues bueno, tampoco duele, pero no tanto. O sea, es un tipo de cobertura bastante inteligente, creo yo, o mediante las puts, obviamente. Yo son ese tipo de coberturas a lo que me refería, básicamente para que no te jodan la rentabilidad de tu cartera a corto plazo. Que al final, y lo digo personalmente, que yo también digo, sí, esto dentro de 10 años es la hostia, pero cuando te comes una caída del 50% dices, joder, debería haberlo metido en otro lado, y al menos a mí personalmente me jode, y eso que comentabas anteriormente, que bueno, que hay gente que le da un poquito igual, a mí no. Yo con el tiempo he aprendido a ver que, mira, como si todo me sube, mejor que no decir, oye, me ha caído un 40%, pero estoy contento porque dentro de 7 años va a valer más. Yo lo siento, soy joven y pues mira, busco un poco un estilo un poco más agresivo. Pero lo que comentabas de a largo plazo, que tú te gusta dormir tranquilo y tener tesis a muy largo plazo, pues creo sinceramente que deberías de mirarte Howard Hughes, Five Point Holdings, Brookfield, como por ejemplo Brookfield hace nada, creo que fue en 2019, hizo una compra en India, bueno, ellos y sus aliados, un consorcio, hizo una compra de torres de telecomunicaciones. Y eso es una tesis a muy largo plazo. O sea, tienen ahora mismo las mismas, bueno, tienen más, o no, bueno, tienen de hecho 5.000 menos que American Tower, pero obviamente no han tenido la misma escala que American Tower. Pero eso, a lo largo de décadas, van a lograr tener algo así. Y claro, tú miras ahora la capitalización bursátil de Brookfield Properties y ves que capitaliza unos 20 billones más o menos, y American Tower a unos 100. Y eso, obviamente, a ver, la participación de Brookfield directa no es del 100%, así que obviamente va a ser un poco menos y no va a tener toda esa revalorización. Pero sí que te da una idea del potencial. Y esas tesis que son a muy largo plazo y que el mercado no tiene la paciencia para aguantarlas, sí que me parecen interesantes, siempre y cuando obviamente tenga una contracobertura, eso que comentábamos anteriormente, o otro tipo de tesis que sean YOLOs. No sé si tienes alguna visión o algún tipo de empresas de estas que la tesis sea para que tus hijos la hereden. A nivel de compañías, tipo Brookfield y Five Point Holdings que has comentado, sé que al menos de Five Point Holdings hay un análisis en análisis de inversión, me lo tengo que mirar. Y de Brookfield no sé si hay algo. Aún no, va a salir. Hiciste Vale, pues de hecho la llevo siguiendo, pero me parece una tesis tan extraordinariamente compleja. Está ahí con Fannie Mae. Ya no sé tú qué sabes de las dos. Tú puedes decir cuál es más compleja que la otra. A ver. A nivel de entender el modelo de negocio. A nivel de entender es mucho más complicado Fannie Mae que Brookfield, pero muchísimo más. Lo que pasa es que Brookfield requiere paciencia porque tiene muchísimos activos y requiere paciencia pues para, a lo mejor te estás un día para encontrar una cosa, ¿sabes? Porque hacen deals muy oscuros y cuesta un poquillo encontrar la información. Pero obviamente a nivel de activos, pues bueno, es infraestructura. Todo el mundo entiende cómo funciona una carretera o no es demasiado complicado entender cómo funcionan molinos de viento. Me lo invento, ¿eh? O sea, a nivel de dificultad no es lo mismo eso que
los warranty fees sobre los mortgage-backed securities, que aquí tienes que, bueno, nivel de finanzas, ya imagino que habrás visto el análisis de Fanny, que ahí sí que hay chicha para entender, es un poquito más complicado. Bueno, un poquito no, mucho más. Bueno, pues volviendo a lo que comentabas, no, en la parte del 50% de compañías no tengo ninguna compañía, dejando a un lado MicroStrategy, que tenga pensado tener más de 10 años. El resto de las inversiones suelen rondar tesis de 5 o 7 años como mucho, a no ser que se cumpla la tesis antes. Y respecto, antes habías comentado el tema de la cobertura. Quería añadir, es que decías, en plan, bueno, ¿cómo llevas el tema de las caídas? Yo en mi cartera podríamos decir que hay activos que he visto que han pasado del -40, -50 a un +400. Y aún así no me he inmutado en ninguno de los dos casos. ¿Por qué? Porque sé por qué he invertido en esa compañía y sé el valor que tiene según mi horizonte temporal y sinceramente no me veo con la capacidad podrías sacar esa vena especulativa que todos tenemos, pero a mí la verdad es que no me quita el sueño y hasta que realmente no ocurre algo parecido a lo que yo quiero, y la verdad es que a mí lo que viene siendo el dinero fiat no lo valoro tan poco que no me importa, la verdad, ver esas oscilaciones en la cartera. De hecho, mi objetivo con el tema de aumentar los ingresos es tener capital suficiente, como si veo que el mercado ha corregido un 40% en una posición determinada, incluso en la cartera, promediar en base a mi tesis de inversión de largo plazo. No lo veo, o sea, no me afecta ver esas variaciones tan fuertes que veo en mi cartera. Sé que hay personas que sí, y si yo tuviese más edad y no fuese aumentando mis ingresos, me lo tomaría seguramente de otra manera. Pero por suerte no me afecta tanto, la verdad. Es que lo llevo bastante bien lo que viene siendo la volatilidad. No sé que muy poca gente comparte mi visión, pero estoy muy tranquilo, la verdad. Con un -40 estoy tranquilo y con un +400 estoy tranquilo. Pues sobre el tema de las caídas, yo había pensado que bueno, que es buena idea coger cierta exposición, sobre todo al VIX, para jugar con la volatilidad. Y tú has comentado, Martí, la posición de flow traders, ¿no? Para posicionarte en este tipo de escenarios. Sí. Bueno, que la tuvimos en cartera y todas esas cosillas. Pero bueno, en fin, por cierto, hablando ya de carteras, ¿queréis comentar alguna tesis en particular? Bueno, a ver, yo la tesis que quiero hacer un poquito de hincapié, la pensaba hacer para Adi, pero no me he atrevido porque, bueno, antes de poder explicar bien a la gente concretamente qué es el Bitcoin, creo que la gente debería tomarse muy en serio, entender cómo funciona el sistema monetario actual, entender el funcionamiento de los bancos centrales, las repercusiones que tienen las decisiones que toman los mismos en la economía y creo que entender esto, aunque mucha gente sé que sobre todo dentro del value investing que suelen mirar compañías por compañías y no centrarse en tomar decisiones en base a decisiones macro, creo que es importante al menos que se informen al respecto. Si después, una vez formados, deciden seguir con ese análisis que hacen a nivel micro, pues adelante. Pero no sé hasta qué punto muchos inversores catalogados como largo plazo son conscientes de los riesgos que existen, en el mercado actual, ¿vale? Porque sí es verdad que el mercado, pues, se ha estado manipulando en bastantes ocasiones, pero actualmente yo creo que el nivel roza lo absurdo. Y entender estas dinámicas intrusivas por parte de los bancos centrales pueden hacer que tu gestión de la cartera cambie un poco. Y eso es sobre todo el mensaje que quiero transmitir. ¿Alguna tesis en concreto? Bueno, podríamos decir, no me gusta mucho hablar porque es difícil explicar en 5, 7 minutos una tesis y que por desgracia pueda hacer que alguien la acabe comprando, ¿vale? A mí no me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas, a no ser que tenga el suficiente tiempo como para explicar una tesis en profundidad, como por ejemplo ha sido el caso de Paradox Interactive, que hay casi 2 horas de contenido en análisis de inversión.
así que no me voy a mojar al respecto, ¿vale? No me quiero mojar, la verdad, porque no quiero influenciar a nadie y sé que hay personas que debido a que no han dedicado suficiente tiempo se ven influenciadas por esto y después si hay pérdidas de patrimonio no me quiero responsabilizar de ello. En resumen, comprar Adriatic y subir el precio de la acción, por favor. Que está muy deprimido. Va, subirme el precio de la acción. Estilos diferentes, ¿eh? A ver, que si alguien tiene... nivel de cartera... Ay, perdona, es que es eso, que es que yo os escucho lento. Sí, y por eso os interrumpo. Perdón. Advertencia. No nos hagáis caso. Ni somos asesores financieros, ni gente con capacidad intelectual para asesorar. Así que no os hagáis caso, por favor. Eso es lo que querías decir, ¿no, Martí? No, y todo lo contrario. No, es coña. Comprad Fanny's. No. Pues no, lo que te quería decir... Lo que te quería decir, Pablo, es si nos podías comentar, bueno, no una tesis en sí, pero si podrías desvelar al público impaciente tus principales posiciones, aparte de MicroStrategy y West African, que nos has comentado que son parte de tu cartera. Y Paradox. Pues mi principal posición es al menos a fecha de ayer, vale. Mi principal posición es MicroStrategy, después está seguida de Paradox y la siguiente, ¿dónde está? Aquí. Vale, Adriatic y West Africa. Esas son las 4 principales. Y bueno, no tengo mucho que añadir de estas 2 últimas, ya que bueno, ya aquí la habéis tratado muchísimo. De Paradox, sin duda, para mí es la empresa de mayor calidad que tengo. Pues tengo otras, pero tengo una posición bastante más baja y no es muy relevante. Pero para mí la calidad del modelo de negocio de Paradox Interactive, de los directivos que tienen, y del futuro que realmente tiene la compañía. Sí es verdad que es una compañía que va a crecer bastante lento, pero me siento muy cómodo con ella y considero que la entiendo bastante bien. Es sin duda la empresa que le he dedicado más horas, porque claro, para entender una empresa de videojuegos, concretamente esta, debido al tipo de juego casi único que hace, gran parte de la tesis es jugar. y claro, si por cada juego de Paradox Interactive pues le he tenido que invertir, no llego al nivel de friquismo que hay por internet, pero pongamos que por cada juego le tengo que invertir 30, 50, 70 horas, bueno, pues es una tesis que realmente me ha llevado muchísimo tiempo entender las dinámicas de cómo van cambiando con cada uno de los DLCs y las expansiones que hay. Por desgracia no he podido probar todos los juegos, pero he podido probar juegos desarrollados internamente por Paradox, por sus estudios propios y después por estudios de terceros que ellos gestionan, que son propietarios, pero que tienen esas pinceladas de que se nota que no son propiamente de Paradox, como por ejemplo podría ser el juego de Cities Skyline. Y sin duda yo invito desde aquí a todo el mundo que les guste, principalmente jugar, a que los pruebe para que vea la diferencia tan grande que existe con cualquier otro tipo de juego, ¿de acuerdo? Y después también invito a que veáis pues la tesis de inversión, que realmente es bastante larga y extensa a raíz de lo último que ha ocurrido pues en el último trimestre del año pasado y en lo que va de año, que ha sufrido una caída considerable. En base a motivos podríamos decir que tienen cierta relevancia, pero que en sí la empresa a nivel financiero nunca había estado mejor. Y a pesar de que haya tenido que retrasar el juego de Vampire the Masquerade, que sin duda pues es un juego que lleva, creo que va a hacer dentro de poco 20 años que se está esperando, 16 años, la empresa está cumpliendo todo lo que dice. Si es verdad que, claro, el COVID ha afectado y se van retrasando una serie de salidas de juego, pero lo que es el negocio en sí, considero que no se ha visto afectado negativamente, incluso se ha visto beneficiado, sobre todo porque la gente ha tenido que estar más tiempo en sus casas y la venta ha aumentado y la generación de flujo de caja libre pues se ha disparado.
Qué duro trabajo, hoy tengo que jugar para analizar una empresa. Ojalá siempre fuera Sí, así. sí, duro, duro. No, no, que sí que es duro, porque yo cuando juego al final siempre me petan, o sea, da igual lo que haga, siempre me destrozan, no sé por qué. Así que, y claro, No eres el único. no, no, ya, pero joder, o sea, no es aquello un Call of Duty que tienes una partida mala, pero dices, bueno, es que he invertido 10 minutos de mi vida. Yo ahora, por ejemplo, estoy jugando con Rusia en el Europa y todo me iba bien, era divertido y bueno, Polonia, Lituania y Suecia me han declarado la guerra y ves que, bueno, 50 horas echadas a la basura. Bueno, 50 no, pero unas cuantas sí. Así que jode perder en ese tipo de situaciones. Y por cierto, debo felicitarte por la tesis que colgaste en análisis de inversión de Paradox, porque realmente la disfruté muchísimo. Me alegro mucho que te haya gustado, Martí. Y nada, no quería, o sea, aquí lo que quería hacer especial hincapié era en eso, que realmente es una empresa que como está en Suecia, bueno, pues pasa desapercibida, entre comillas. Creo que hay muchos jugadores que juegan a su juego pero no saben que cotiza en bolsa. Y bueno, de aquí vuelvo a invitarles a todo el mundo que le echen un vistazo a la tesis, porque al menos, aunque sea simplemente por conocimiento, bueno, que la disfruten y que bueno, que espero que les guste, claro. A mí eso de que juegas a algo, utilizas un producto y no sabes que la empresa cotiza en bolsa, me pasó con Games Workshop, de jugar a Warhammer y seguirlo bastante y hasta que me enteré que cotizase en bolsa y cuando vi que cotizaba pues ya se había aparcado pues no sé si un por 10 o un montón y me dio mucha rabia, así que ahora siempre que empiezo a utilizar algo y digo, hostia, esto es muy interesante, esto me gusta mucho, siempre busco la empresa a ver si cotiza o cualquier cosa, porque la verdad me lo perdí una vez y nunca más. Y Mm. relacionado con el tema de West African, no sé si tienes mirada la empresa que está al lado de West African, que también tiene un yacimiento, que es Orezon. No, no la he mirado, no la he mirado. Buena empresa, ¿eh? La tengo pendiente, sí. La he Coméntala, escuchado varias veces, pero no la he mirado. coméntala, Albert. Haznos un Pues resumillo de la Orezon... tesis. ¿Mm? Bueno, lo comenté un poquito en el libro que hice de West African, que tenéis la tesis también colgada en análisis de inversión. De Horizon todavía no lo he hecho, porque antes, esta semana voy a publicar la tesis de Sandstorm Gold, que es una empresa de royalties. Pero Horizon básicamente tiene un depósito prácticamente al lado del de West African, que ya tienen la financiación y ya están en la fase de construcción. Y es un depósito muy sencillo, es un open pit, que van a hacer, pues bueno, una planta para procesar el óxido y los sulfitos allí, básicamente de forma simultánea y no van a tener que pagar producción. Y está cotizando pues de forma bastante atractiva. O pues ahora mismo no sabré decirte a qué porcentaje del net asset value está cotizando. Si me dais 5 minutos os lo digo. Pero bueno, básicamente va a entrar a producir a finales de 2022 y bueno, pues está a un precio bastante atractivo y bueno, una noticia muy interesante que hicieron hace poco es que vendieron la mitad de la plata que tiene el depósito por 7,5 millones, creo recordar, eh, a una empresa más grande, pero que bueno, que gente del board está metido. O sea, de esa empresa hay gente en el board de Horizon, entonces pues bueno, posible OPA a la vista, que no me extrañaría. Y claro, esa plata además no estaba en el feasibility. Es algo que, bueno, pues que ha salido así, digamos, de la nada, que no se tenía en consideración y es la mitad. O sea, con eso van a financiar la exploración mientras construyen, que eso va a ir muy bien para sortear un poquito la curva de la SOND, esta que ya sabéis que, bueno, que ahora que está poco interesante la empresa, pues la acción pues es posible que no se mueva mucho, pero bueno, si consiguen ir descubriendo cosas interesantes, pues va a estar bien y se va a reflejar la cotización mientras construyan. Y bueno, y ahí está la cosa. Está cotizando, mira, en el present value con el oro a 1.750 la onza, te da un after tax net present value de 732 millones, con una tasa interna de retorno del 88%. O
que es una buena tasa de retorno. Y está cotizando ahora mismo en dólares americanos, que os hago la conversión de los canadienses, pues a 222, 174 dólares americanos, millones. O sea que está a un descuento del NAP interesante. A ver, el 10% del proyecto lo tiene el gobierno de Burkina, ¿de acuerdo? Entonces, si lo calculas a lo que realmente tiene Horizon derecho al proyecto, pues te quedan unos 650 millones aproximadamente de dólares de NAP, pero bueno, a 175 millones de capitalización, pues está cotizando a menos del 0,3 del net asset value, y pensando que ya está en construcción y tiene la financiación hecha y con potencial de exploración. O sea que me parece una opción bastante interesante. Además, los warrants te dan la opción de comprarlo por debajo del precio que cotiza, 0,8 en un par de años, creo recordar. Sí, pero buena suerte, para es una poder tesis comprarlos. Interesante. Bueno, Sí, de hecho no, todos la tenemos en no, cartera. Bueno, no, Pablo no, por lo que lo comentaste que no. Y oye, ¿cómo es que tienes, por ejemplo, Adriatic Metals? Bueno, que encaja perfectamente con tu estilo de inversión, pero es que es curioso, pasas de tener empresas como Paradox, que son quality tradicionales, y luego tienes, pues bueno, la basura, la droga dura, como es Buenas Minas, ahí en África, en países donde hay atentados terroristas y esas cosas. Que mi cartera es parecida, ¿eh? O sea, tengo cosas muy buenas y después tengo cada churro por ahí que, bueno. El culpable fue la quedada que hice con Paco y con Adrián cuando vinieron a Sevilla. Ah, Que empezaron a soltar algún otro comentario y dije, guau, esto lo tengo que mirar yo más en profundidad, porque antes sí es verdad que yo invertía más, pues, o directamente en el metal o vía ETF. Y dije, bueno, mira, pues vamos a intentar ir añadiendo el tema de las minas. La verdad es que no soy, bueno, pues no sé tanto a la hora de analizar minas, pero bueno, estuve mirando unas cuantas cositas, me fue apoyando diferentes recursos y sin duda teniendo en cuenta pues el tipo de metales que tiene, pues la verdad es que me parece una inversión extraordinaria y una perlita que cuando realmente la gente se dé cuenta del valor oculto que hay, bueno, pues se llega a disparar. Entonces, hay que apalancarse también el conocimiento de los demás. Yo, de hecho, desde aquí, que se me ha ocurrido una cosita, voy a hacer una pequeña gincana y os invito ya no solo a Martí y a Albert, sino de cara a desvelar alguna que otra compañía que tengo en cartera, pero no la voy a decir directamente. Es que a la hora de pasar por caja en algún supermercado, os fijéis en algo, ¿vale? Ahí hay una compañía que está presente en la mayor parte de supermercados nacional. Y ya está, ahí lo voy a dejar. ¿es Molondez? Le echáis un vistacito. No. Ah, vale. Al pasar por caja. Ahí termina la frase. Vale. Spax. Echarle un vistazo y no. Oye, bueno. Sí. Dudo que nada, o sea, es muy fuerte porque cuando la descubrí me marqué un puro Peter Lynch, la verdad. Cuando la descubrí dije, ¡buah! Esto está carísimo. Esto no, aquí no se puede entrar. Y bueno, de repente se dio la oportunidad y bueno, pues la verdad que va bastante bien y me gusta muchísimo y sobre todo la segunda pista que voy a decir es una empresa familiar. Así que ya lo tenía todo y la verdad es que me parece una muy buena empresa. Sí es verdad que hay que entrar a un buen precio, pero bueno, aquí dejo la pequeña gincana. A ver, Albert es bueno creando hype, pero es que tú estás en el siguiente nivel, ¿eh? De verdad que me ha picado mucho la curiosidad. Ahora tengo ganas de saber qué empresa es. Te la voy a arrancar a puñetazos si hace falta. Pues me voy a fijar, a ver si veo algo. Y no sé, yo creo que podemos dejar ya el podcast aquí, si os parece. Llevamos ya una horita. ¿Es Pax Global? No, ya se lo he No. preguntado. Ya se lo he preguntado, Vale. he dicho que no. Que no escuchas, Albert. No, es que hablas muy flojito y luego vosotros lo escucháis normal, porque hemos invertido en un programa de la NASA que nos hace que luego se escuche bien. Pero Martín parece que esté susurrando. Joder, esas cosillas molestan. Pero bueno, que nos vamos. Eso sí lo has escuchado, ¿eh? Bueno, en fin. Dejamos aquí el podcast si os parece y ya pues pensamos qué vamos a hacer para el podcast premium.
Perfecto. Pues Albert, nos despides como siempre. Ujú. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recordar darle a like, comentar qué os ha parecido el episodio, comprar Adriatic Metals, Vanguard Mining, todas las empresas que comento para subir el precio. No son consejos de inversión, pero sí. A ver, llaman a tu puerta, Y nos creo que es la vemos en el siguiente CNMV. capítulo. Sí. Es verdad, perdón. No son consejos de inversión, no estoy autorizado para aconsejar sobre inversión, así que no me hagáis caso, todo lo que hacemos aquí es sátira. ¿De Guiño, acuerdo? guiño. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad, Buy the Dip. Adiós.